Así que nada, bienvenidos todos a este nuevo espacio de Twitter en español de la World Vapers Alliance. Yo soy Alberto Gómez, soy el Community Manager para España e Hispanoamérica de la World Vapers Alliance y es un placer hacer otro programa en español. Y bueno, hoy vamos a tener un programa diferente, un programa muy interesante en el que vamos a aprender por qué vapear es menos dañino que fumar, vamos a ver dónde está la clave, cuál es la diferencia en las sustancias que contienen los líquidos de vapeo y lo que contienen los cigarrillos. Y bueno, para ello vamos a hablar de un estudio mexicano sobre la química de los líquidos y contamos hoy con dos invitados de excepción. Por un lado, tenemos a Lisette Pérez, a quien quiero dar la bienvenida. Ella es ingeniera química, egresada por el Instituto Politécnico Nacional y es autora de este estudio que acabo de mencionar, que se ha hecho con ese mismo instituto y con apoyo del CINESTAB. Bienvenida, Lisette, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Pues bueno, ya me presentaste, muchas gracias. Y bueno, sí, la intención de este programa es hacerles pues más de su conocimiento de lo que estamos o de lo que hemos hecho acá en México acerca de pues unos estudios de las sustancias principales que dice pues que dicen que son tóxicas, ¿no? Que bueno, son químicos al final del día, nada es inocuo, pero bueno, vamos a platicar un poquito a fondo de todo esto que hemos venido realizando ya hace algún tiempo en México. Estupendo, pues ahora entraremos a fondo en el estudio, como comentas, vamos a analizarlo. Y también contamos, por otro lado, y una vez más, con Antonio Toscano, ya conocido en este espacio. Antonio es activista mexicano del vapeo, es el vocero activista de All Vape México, una asociación que además es partner de la World Vapers Alliance y de la cual es también uno de los fundadores. Y nada, bienvenido de nuevo, Antonio, ¿qué tal estás? Un placer tenerte. Muchísimas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Liz. Sí, este estudio es maravilloso. Qué bueno que lo escuchen porque nos va a dar una idea bastante acertada, bastante cercana a lo que es el humo versus vapor. Entonces, yo creo que es muy interesante que incluso estamos invitando ahorita a diputados, acabo de mandar enlaces para diputados, para personas tomadoras de decisiones, para que escuchen y se percaten de lo que ofrece el vapeo al fumador, en el caso de parte que yo fui fumador durante 37 años, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Yo creo que vamos empezando y se van a ir sumando muchísimas personas. Espero que sea de su agrado el programa. Eso es, seguro que es de agrado de mucha gente. Esperemos que se una la más gente posible, que aprendan, que la gente entienda cómo funciona el vapeo, qué es lo que contienen los líquidos, por qué es menos dañino que fumar. Ahora vamos a entrar a fondo en los detalles del estudio, nos lo vais a explicar. Primero quería, Lisette, como eres nueva en este espacio, preguntarte un poco de dónde viene tu interés por el vapeo o por qué has querido trabajar en este estudio para, digamos, desmontar ese mito de que los líquidos del vapeo son tóxicos o de que pueden ser dañinos para las personas. Ok, pues bueno, básicamente todo empezó como un proyecto profesional. Se acercaron a mí unos amigos pidiéndome apoyo, haciéndome preguntas de, oye, podemos hacer algún tipo de estudios a este tipo de líquidos. Bueno, yo ya lo comentaste, soy ingeniero químico industrial, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, mi columna vertebral a lo que me he dedicado desde que egresé de la escuela pues es al tratamiento de aguas. Hace 13 años ya yo fundé mi propia empresa acerca del tratamiento de aguas y pues bueno, he estado trabajando principalmente en ello, haciendo capacitación, mantenimiento y todo lo relativo al tratamiento de aguas. Sin embargo, mi profesión es tan amplia, tan vasta, que bueno, también he hecho un poquito de investigación científica, ¿no? Y bueno, dentro de la investigación científica que he estado haciendo a lo largo de mi trayectoria laboral, pues uno de ellos es básicamente este estudio, ¿no? Este estudio surge por la necesidad de conocer principalmente
qué es lo que contiene o una sustancia en específico. Me preguntaron si se podía determinar el diacetilo dentro de los líquidos para vapeo. Todo surgió como una pregunta, empecé yo a investigar, les dije que sí se podía, que se podían estudiar este tipo de líquidos por espectrofotometría y bueno, empecé yo a buscar, a indagar en dónde podíamos nosotros llevar a cabo este estudio. Bueno, yo como les vuelvo a comentar, soy independiente, pues bueno, no tengo un laboratorio equipado, ¿no? Para este tipo de estudios. Un cromatógrafo de gases, pues no lo tienes en tu casa normalmente. Entonces, busqué apoyo de laboratorios privados, de laboratorios de las universidades principales de aquí de México. Me acerqué principalmente a la UNAM y pues bueno, les redacté un correo con pues con mi postura, con esas ganas de investigar si se podía hacer. Vaya, yo empecé propiamente como, pues es un proyecto profesional y bueno, es un cliente más, vamos a hacerlo. Entonces la UNAM me dice, ¿sabes qué? Aquí no se puede porque no se puede y no vas a poder entrar en ningún laboratorio, ¿no? De aquí. Me acerqué principalmente a la Facultad de Química y me dijeron que no. Entonces busqué apoyo en laboratorios privados. Y bueno, también me dijeron que no querían problemas y bueno, incluso me hicieron un estudio, pero me dijeron que por favor no, o sea, ni siquiera me entregaron el resultado en papel, ¿no? Nada más fue verbal. Entonces, dada mi frustración de que ya eran varias negativas de varios laboratorios, dije, bueno, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, yo como egresada del Instituto Politécnico Nacional, pues bueno, que es mi alma mater, al final fui al CINVESTAB, que es el Centro de Investigación de Estudios Avanzados de la misma escuela, ¿no? Entonces voy y bueno, con conocidos, maestros, que me han abierto las puertas para otro tipo de estudios también, me acerco y pregunto si me pueden apoyar a hacer ese tipo de análisis. Y me dicen, sí, claro que sí, tienes que redactar una carta, se tiene que mandar un oficio al laboratorio central para que, pues bueno, te autoricen y demás. Y bueno, llevamos a cabo todos los protocolos que se tenían que hacer para poder hacer el estudio. Y bueno, fue un proceso largo, no fue un proceso rápido. O sea, realmente en todo este proceso sí nos tardamos, yo creo que un par de años. Pero bueno, finalmente se logró el objetivo, pudimos entrar al CINVESTAB, me apoyó. Aquí sí quiero hacer la aclaración de que yo no soy parte de la plantilla del CINVESTAB, nunca he sido empleada. Entonces, simplemente me acerqué para ver si me podían ayudar con su colaboración a hacer los protocolos que, bueno, yo ya había de algún modo estudiado, establecido y bueno, plasmado en un papel, ¿no? Entonces, colegas míos me ayudaron, que si trabajan ahí, me ayudaron a montar todos los protocolos que yo les llevé, ¿no? Básicamente empezamos nosotros con el diacetilo. Empecé con una marca mexicana, empezamos a hacer todos estos estudios y bueno, nos dimos cuenta que pues todo esto pues no, era erróneo, ¿no? O sea, no, porque decían, todo esto empezó por algo que decían en la CDC de Estados Unidos, que el diacetilo era altamente tóxico. Y si es tóxico si lo inhalas, obviamente, pero también encontramos que, pues bueno, es una vainillina y que está, pues en muchos, ese elemento está en muchos lados, ¿no? O sea, incluso en nuestros alimentos, pero no es lo mismo ingerirlo que inhalarlo. Entonces, empezó esa inquietud en mí de empezar a analizar y bueno, ya me fui metiendo más profundamente porque también un día encontré a mi hija con un dispositivo. En ese momento eran como unas USBs y dije, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿No? Me dice, pues es que son, son dispositivos para vapear. Y yo le decía, sí, pero tú sabes que te estás vapeando. No, pues es que sabe rico y no sé qué. Y entonces ahí dije, a ver, yo tengo que investigar más, o sea, ¿qué es lo que trae todo esto, no?
Y bueno, así fue como empezamos a hacer esta investigación, ¿no? O sea, fue paso a paso, no fue de un día a otro. Y realmente mi mente, pues mi mente de investigadora, mi mente científica empezó a indagar más y más y más y más hasta pues con la conclusión de estos estudios, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Bien, luego abriremos un turno de preguntas también. Ahora vamos a entrar en cómo habéis hecho el estudio y que nos expliques de una manera más simple, digamos, ¿no? Porque nuestra audiencia, no, o por lo menos ni yo, creo que mucha gente tiene esa formación química como para entender el estudio completamente a fondo, pero seguro que nos lo puedes explicar. Debo decir que me parece muy interesante y me hizo mucha ilusión cuando Antonio me comentó que se estaba llevando a cabo ese estudio en México porque creo que es muy importante para el mundo del vapeo el que haya gente ajena al vapeo, gente que no sea vapeadora, que no sea consumidora y que tenga experiencia, ¿no?, en su área, en este caso en la química. Es muy importante que pueda llegar este tipo de personas y arrojar luz desde un punto de vista, digamos, desinteresado, ¿no? Porque aporta, yo creo que rigor al debate sobre el vapeo y digamos que es una voz neutra, la tuya, Lisette. Tú has llevado a cabo un estudio científico sin sesgos, sin estar a favor de un lado o de otro inicialmente y has llegado a esta conclusión. Entonces, creo que esto es muy favorable para nuestra causa. Ahora hablaremos más. Voy a dar la palabra a Antonio, que veo que ha levantado la mano. Adelante, Antonio. Bueno, pues nada más quería aclararles para los oyentes, y obviamente lo acaba de platicar Liz, es el hecho de la falta de interés por parte de la mayoría de las universidades en llevar a cabo estudios científicos, ¿no? Cuando yo pienso que la ciencia pues debe ser universal y debe de poderse ejercer de manera libre en cualquier lado, ¿no? Entonces, pues es algo interesante el mensaje que nos deja hasta aquí Liz, es el hecho de que batalló mucho para encontrar dónde poder hacer sus estudios, ¿no? Ya con eso dejo la palabra para Liz. Sí, de hecho, es una de las cosas que quería preguntar antes de empezar con el estudio. ¿Por qué creéis que ha habido esa reticencia por parte de muchos centros de investigación, por parte de esas universidades? O sea, ¿por qué tanta dificultad a la hora de encontrar un centro que te permitiera, Lisette, llevar a cabo la investigación? ¿Crees que es porque hay intereses detrás? Quizá por la situación del vapeo en México. Cuéntanos. Pues bueno, más que nada yo vi como una resistencia a la que no sabían qué era, o sea, yo me topé con mucha ignorancia en el tema, que es la desinformación que hasta hoy día venimos manejando. Yo creo que, pues no sé estadísticamente en cuánto esté el porcentaje de población que aún dice que vapear es más peligroso que fumar, ¿no? Entonces, yo creo que fue la desinformación del tema. Era un tema nuevo en ese momento para mí, para mucha gente lo es todavía. Em, ese tabú que tienen y decir, no, es que eso mata, ¿no? O sea, eso envenena. Entonces, yo creo que más que nada el rechazo al que yo me enfrenté por parte de varias instituciones fue más bien la desinformación, el no saber, más allá de un interés, porque yo creo que en ese momento nadie le ponía tanta atención al vapeo como ahorita en México. O bueno, sí, ¿no? En todos lados, pero ahorita se ha vuelto ya un tema incluso político, ¿no? Entiendo. Bueno, es decir, me parece positivo que sea solo por la desinformación, si ese es el caso, porque quizá con este estudio, no sé qué opinas tú, Antonio, pero yo creo que va a ser muy positivo en México para ayudar a combatir todas esas campañas de desinformación que estáis sufriendo. Sí, por supuesto, ¿no? Un estudio así de este tipo, además de que Liz, como lo platicó, ella no fuma, no vapea, entonces es un estudio realmente libre, realizado por algo propio, ¿no? Por una eh, idea propia, ¿sí? Por algunos casos específicos, como fue el caso de su hija, que también ella quiso investigar por eso, y creo que pues, es válido, ¿no? O sea, entonces nos deja en muy buena posición, incluso este estudio, pues ahorita les platicará Liz un poco el procedimiento que está siguiendo, y la idea es pues tratar de publicarlo, ¿no?
si no se encuentran trabas, porque pues sabemos que esto ha sido delicado políticamente, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo aquí en México, que ha llegado a un cierre total de la política. No digo no total, porque sí hay muchos diputados que están apoyando, e incluso nos han dado la voz, ¿no? Para explicar lo que es el vapeo. Claro, bueno, pues vamos a empezar con lo que es el estudio en sí. Como decías tú, Lisette, los antecedentes son pues aquella problemática, ¿no? Surgida en Estados Unidos en 2018 con el contenido de diacetilo que llevaban los líquidos. Cuéntanos de manera simple para que lo podamos entender todos en qué consiste el estudio, cuál es la metodología que habéis seguido para entender de qué se componen esos líquidos y poder compararlo con el humo del tabaco. Claro, voy a hacerlo lo más simple posible y bueno, sí, también aclarar, ¿no? O sea, yo no vapeo, ¿sí? Y bueno, como siempre les comento, estoy a favor de la ciencia, a favor de la investigación, no estoy de ningún lado, simplemente a favor de que esta información pues salga a la luz, que se pueda publicar, como dice Antonio, y que la gente se informe realmente, ¿no? Qué es una cosa y qué es otra. Entonces, bueno, vamos a empezar. El estudio lleva por título así, Estudio Mexicano sobre la química de los líquidos para vaporizadores versus cigarros combustible. Ese es el título oficial que le pusimos a la presentación. Y bueno, es un estudio realmente basado en análisis meramente físico-químicos. ¿Qué quiere decir un análisis físico-químico? Es muy simple. Simplemente es desmenuzar qué trae el líquido en sus componentes químicos. Hacemos un análisis físico, es decir, pues un análisis visual. Bueno, pues es amarillo, es viscoso, todas las propiedades físicas, ese es un análisis físico. Y todas las propiedades químicas es precisamente lo que hicimos, o sea, que desmenuzamos ese líquido. ¿Qué hicimos con cada líquido? Lo llevamos a una descomposición, es decir, como que lo fragmentamos. ¿Para qué? Para poder analizar todas las partes que tienen. Se los estoy tratando de hacer lo menos técnico posible, de verdad. Y bueno, al final, si alguien tiene una pregunta, me dice. Lo que se hace con este tipo de líquidos es que se toma una pequeña muestra y bueno, la vamos llevando a evaporación. em, con fuego, lo calentamos y esos vapores que van emanando, pues esos vapores son los que nosotros inyectamos con una jeringa muy pequeña, es un tubo capilar realmente. Un capilar hablo del tamaño de una aguja, o sea, de una aguja como con las que se inyectan las personas. Y bueno, con una jeringa de este tipo, nosotros lo que hacemos es absorber la mezcla de gases o vapores que están saliendo de la mezcla que estamos llevando a evaporación o bueno, calentando. Entonces, esta mezcla ya en la jeringa, nosotros la inyectamos en un espectrofotómetro. Así funciona el aparato. El aparato espectro, el cromatógrafo de gases realmente, o espectrofotómetro, es un aparato incorruptible. Es decir, el aparato tiene cargada una biblioteca en donde ahí vienen todos los componentes, o sea, le llaman biblioteca NIST, así, NIST, en donde vienen todos los elementos químicos y compuestos químicos del planeta, o los que están más reconocidos, ¿no? Y bueno, entonces se inyecta esta mezcla, el espectrofotómetro empieza a hacer lo propio y empieza a sacar por tiempo cada sustancia, es decir, a cada sustancia le corresponde un tiempo. Por ejemplo, para que me entiendan, el agua en el minuto 1 va a salir un pico porque ahí va a detectar el espectrofotómetro el agua. Es un ejemplo. Entonces, así va sacando picos por tiempo de retención de acuerdo al peso molecular de cada sustancia. Entonces, así es como nosotros hicimos
pues bueno, esta investigación. ¿Qué determinamos? Determinamos básicamente cuatro sustancias de estudio, y agregamos una más por la problemática que había en ese momento, que fue la vitamina E. ¿Qué estudiamos? El diacetilo, el formaldehído, el acetaldehído, el benzaldehído y pues bueno, agregamos la vitamina E como último sustancia de estudio. ¿Qué hicimos con esto? Pues bueno, sacamos varias muestras de varios líquidos, trabajamos con 2 marcas mexicanas y con 2 marcas extranjeras. ¿Para qué? Para hacer la comparativa precisamente de ver qué es lo que trae, o sea, qué materia prima estaban usando en México y qué materia prima estaban usando en Estados Unidos, ¿no? Porque me parece que estos productos son de Estados Unidos. Perdón, no me parece, son de Estados Unidos. Entonces, bueno, hicimos la comparativa de estos dos con estos dos mexicanos con 2 extranjeros. Hicimos este análisis de sustancias de estudio. No sé si hasta aquí voy clara. Sí, es decir, si no me equivoco, vosotros con esa pequeña aguja que comentabas, extraéis la sustancia, ¿no? Y al meterla en la máquina, no recuerdo el nombre, el cromatograma os aleja como una gráfica, ¿no? Con los resultados de el peso en el tiempo, ¿no? El peso de la sustancia y ahí podéis determinar el efecto de lo que se está hablando, digamos, ¿no? Es correcto. Y bueno, en el cromatógrafo de gases acoplado a masa se meten las muestras con un extracto de cloroformo agua para poder separar los compuestos volátiles. Y así se puede extraer por cromatografía de gases e identificar cada uno de los compuestos de acuerdo al tiempo de retención. Entonces, bueno, se llevó a cabo pues una serie de extractos clorofórmicos, es decir, hicimos muchas extracciones de muestras de estos 4 líquidos en diferentes concentraciones de nicotina. Precisamente para tener una comparativa al final del estudio y decir, bueno, tiene cierta concentración, a cierta concentración tiene tantas cosas, ¿no? Perdón, yo creo que sería muy bueno hacer del conocimiento, no sé, Antonio, si me ayudas a saber esto, si ya el estudio del PowerPoint está en YouTube, porque ahí vienen gráficas y vienen justamente algunos videos de cómo fotos de cómo se montaron todos los, todos los sistemas para poder hacer este tipo de experimentos. Y pues bueno, lo que pudimos observar de todo esto fue que, porque también hicimos obviamente la extracción del humo de cigarro. Por un lado hicimos la extracción de los componentes de cada uno de los líquidos para cigarro electrónico versus los componentes del humo del cigarro. Y bueno, mi conclusión como química es que, bueno, para empezar son químicas completamente diferentes. Son físico-químicas completamente diferentes. No tienen nada que ver el humo del cigarro con el vapor de los líquidos para cigarro electrónico. Son sustancias completamente distintas y que la única sustancia que tienen en común es la nicotina y esto, el vapeo, los líquidos para vapeo pueden o no tener nicotina. Es la única sustancia que comparten ambos dispositivos, bueno, el cigarro electrónico versus el cigarro convencional. Son físico-químicas completamente diferentes. No hay punto de comparación y siempre se los he dicho. No pueden comparar una cosa con la otra. Es como si dijeras que una pera y una manzana son iguales. O sea, es completamente distinta su estructura física, química. No hay punto de comparación. A esta conclusión fue a la que llegamos, ¿no? Después de todos los estudios y los análisis que hicieron, que me gustaría que fueran del dominio público ya a estas alturas, para que todo el mundo se entere de que realmente son cosas distintas, que no es lo mismo. Y yo no estoy diciendo que ninguna de las dos cosas sea buena o sea mala. Simplemente es distinto. Obviamente
todo lo que nos matemos al cuerpo, nada es inocuo, todo tiene repercusiones, el exceso o todo eso tiene repercusiones, obviamente, ¿no? En nuestro cuerpo. Y tampoco hablo de la salud porque no soy médico. Simplemente que es responsabilidad de cada quien saber qué está metiendo a su cuerpo. Son cosas diferentes, no tienen punto de comparación y pues sí, ahí vienen las gráficas en el estudio de que pues es un 95% más tóxico, o sea, tiene compuestos más tóxicos el cigarro convencional que el humo que el vapor de un cigarro electrónico. Esa realmente fue la conclusión, ¿no? Les iba a leer realmente el estudio, pero está muy técnico, no tiene caso, pero creo que se los expliqué qué fue lo que hicimos paso a pasito y a qué conclusión llegamos. Y bueno, si alguien tiene alguna duda ya más a fondo o si alguien quiere que les comparta vía correo electrónico esta presentación con gráficas y con imágenes, pues con mucho gusto. Y no sé si también se pueda subir o ya esté en YouTube, me parece. Y pues bueno, o sea, también tengo la intención ahorita por el momento también, pues ya no nos queremos meter en el Sinvestap porque el Sinvestap ya nos cerró las puertas, por cuestiones políticas. Entonces, ellos ya dijeron que por el momento pues no podían hacer, pues no podían desobedecer órdenes, ¿no? O sea, no se puede ahorita hacer ningún estudio ahí. Pero bueno, o sea, la idea es que este estudio se publique en alguna revista científica, en alguna revista de algún medio para que la gente pueda conocer y ya no tenga esa desinformación o el miedo que tienen al decir, ay, no, estás vapeando, te vas a morir, ¿no? O sea, no. Entonces, no sé si quede claro un poquito todo lo que les estoy comentando. Sí, es un poco complejo, pero yo quiero decir que ahora nos confirmará Antonio si está subida la presentación o cómo la pueden conseguir los oyentes, pero viendo esta presentación, que yo la tengo, es mucho más fácil de entender porque aquí se presentan los cromatogramas de los que tú hablabas, Lisette, el del concentrado de los cigarrillos y el del vapeo, y claramente se ve en las gráficas que arroja la máquina cómo el concentrado de los cigarrillos es muy, muy, muy superior, pero infinitamente superior, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. No sé, Antonio, si puedes decirle a los oyentes, pues, dónde pueden conseguirlo o dónde pueden verlo, para que sea más fácil de entender para ellos. Claro que sí, Alberto. Mira, pues incluso con todo gusto vamos a publicar una liga del estudio en All Vape, en la página de Twitter, bueno, la red social de Twitter y en las redes sociales de All Vape vamos a publicar el estudio, este link para que puedan descargar ustedes la presentación de PowerPoint. Y estamos preparando, precisamente, lo platicamos en otra ocasión, en otra plática con Liz. Estamos preparando una presentación más amena para la gente pues, que no conoce mucho de química, pues se le haga mucho más sencillo entenderla. Nos está apoyando ahí un psicólogo que estamos viendo la manera de la mejor expresión para poderlo conseguir, ¿no? Y fíjate qué curioso y qué tremendo que, como dice Liz, están cerrando las puertas a la ciencia, ¿no? Están creando en México realmente un dogma, o sea, están haciendo de la ciencia un dogma, cuando pues en realidad lo platicamos la vez pasada, ¿no? La ciencia nace de la duda. Entonces requerimos tener dudas para tener vamos, que se pueda comprobar, sí, pero necesitamos tener la duda y dejar que la gente dude, porque si no dejas que la gente dude, pues caray, o sea, estás aplicando definitivamente una religión, no estás haciendo de la ciencia una religión, como es el caso que nos está sucediendo en México, ¿no? Donde el gobierno federal pues está aplicando este concepto. Mira que me da mucho gusto que esté aquí el doctor Roberto Sussman, que también es un físico, él también es científico y él también ha desarrollado pues muchísimo conocimiento acerca del vapeo y sería increíble que nos pidiera el micrófono también para poder hablar y dar algún mensaje en referencia a este estudio que él lo conoce perfectamente. Ojalá Roberto nos pudiera dar alguna plática o algún comentario y estaríamos muy contentos de recibirlo. Sí, bueno, acabo de invitar a Roberto a hablar por si quisiera, debería aparecerle la solicitud.
Em, entiendo que no lo ha aceptado todavía porque no me aparece como hablante. Robert es buen científico, pero es mal Ahora. técnico informático. A ver, ahorita No, yo ya lo ha creo que aceptado. le va a agarrar. Ah, listo, Ya yo puedo creo que ya dar, está Activa listo. el micrófono. ¿Ya me le damos la escuchan? palabra. Sí, bienvenido, Roberto. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Buenas tardes y gracias por invitarme. Saludos a todos, a Lisette sobre todo. Miren, sí, el estudio yo acompañé a Lisette varias veces, lo estuve viendo y pues dadas las restricciones que hay de presupuesto y todo, pues el estudio está muy bien hecho y pues la idea sería ver si lo podemos publicar. Desgraciadamente se interpuso la pandemia y pues yo también tuve cáncer y entonces estuvimos así, se interrumpió, pero hay que terminarlo e incluso sería bueno continuarlo, hacer más un estudio un poco más completo que incluya más elementos, porque nosotros incluimos, bueno, yo también le asesoré un poco a Lisette para saber qué tipo de compuestos hay que tener en la mira, ¿sí? Porque aproximadamente se detectan como unos 80, 100 compuestos en el aerosol, pero casi todos están en cantidades despreciables, apenas arriba del límite de detección. Entonces escogimos con unos 5 compuestos. Son los compuestos que son más significativos y para compararlos con su presencia en el humo de tabaco. Y sí, adelante con eso, cuenten conmigo y la idea es publicarlo, nada más que eso puede ser difícil porque hay un sesgo enorme, como Antonio mencionó, o sea, hay un dogma ahí, ya sabemos toda esa historia, ¿no? Pero de todas maneras vale la pena intentar promoverlo y publicarlo, ¿sí? Bueno, eso es más o menos lo que quisiera decir. Y cualquier pregunta, con todo gusto, si está dentro de mi alcance, pues la puedo, con todo gusto lo respondo y les paso toda la información que yo tenga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Un placer contar contigo. Gracias por la intervención. Y no sé si los oyentes creo que pueden solicitar la palabra si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, así que abrimos ese turno de preguntas. También Yo Lisette, Antonio, quiero, si queréis añadir algo, quiero adelante. conseguir algo, quiero justamente añadir algo más. Y justamente como dijo el doctor Roberto, me da mucho gusto verte aquí, Robert. Gracias por estar. De nada. Que al final, la verdad es que íbamos muy bien con todo este estudio, pero la pandemia nos la jugó muy mal, ¿no? Porque estábamos viendo la manera de publicar justamente cuando se terminó el estudio. El doctor Roberto fue conmigo al Simvestab y estuvimos platicando de ver la manera de cómo poder publicar, ¿no? El estudio, incluso de ampliarlo. Y de hecho ya tenemos como una lista de lo que seguía y bueno, estábamos justamente por la dinámica de partículas de los aerosoles que comenta el doctor, estábamos viendo qué más poder analizar y pues bueno, se vino la pandemia y ahorita con toda la restricción, pues bueno, las puertas están cerradas, ¿no? Sin embargo, no es algo que no se pueda hacer, o sea, digo, a lo mejor ya no se puede hacer donde se empezó el estudio. Sin embargo, se puede terminar, se puede incluso investigar muchísimo más, o sea, hay mucho que hacer todavía. Esta es como la base, pero tenemos tela de dónde cortar para hacer muchísimas cosas más. Y yo creo que, bueno, aquí Roberto no me va a dejar mentir, tenemos mucho, mucho, mucho por hacer. Yo creo que esto es la base nada más. Y entonces, pues sí, lo principal que yo pido es que esto se difunda precisamente para que podamos llegar a la normalización de todos estos productos. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias.
Estupendo, muchas gracias, Lisette. Para eso estamos nosotros aquí también, para intentar ayudar a combatir esa desinformación y para difundir el estudio todo lo que podamos. Así que seguro cuando esté publicado contribuiremos. Veo que hay uno de los oyentes ha solicitado la palabra, así que se la vamos a conceder. Un segundo. Adelante, Gasa, si puedes presentarte y hacer tu pregunta, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Heriberto Gallegos. Tengo una duda al respecto con el tema de los líquidos. La cuestión es, se hizo el estudio, se encuentra que son 5% menos dañinos que el humo del cigarro. La cuestión es, la gente que te rodea, ¿qué tanto daño les está provocando a ellos ese vapor que estamos nosotros aventando? Y las resistencias, no sé si también tuvieron oportunidad de revisar ese tema. Justamente es un tema que íbamos a analizar y yo creo que esta respuesta te la puede dar mejor explicada el doctor Roberto Sussman que yo, porque es dinámica de partículas. Mira, el estudio del vapor ambiental, de hecho, puede ser hasta más fácil que el estudio del aerosol inhalado. Sí, también puntualizo que no se analizaron, que yo sepa, líquidos, sino más bien es el aerosol, son las emisiones. Ahora, para el estudio del vapor ambiental, ahí sí hace falta vapeadores humanos, gente que esté vapeando y se ponen sensores. Eso no se puede hacer con el aerosol inhalado porque no se pueden poner detectores en la garganta. Eso sí hay que hacerlo con una máquina. Ahora, lo que sí se sabe, porque obviamente estamos haciendo este estudio y nos basamos en estudios que se han hecho anteriormente. Hay muchos estudios sobre el vapor y el vapor ambiental. Y uno de los estudios claves muestra que el usuario absorbe el 90% del aerosol. Eso varía de compuesto en compuesto. Por ejemplo, 94% de la nicotina, 82% de la glicerina vegetal, 92% del propilenglicol y 97% de los aldehídos, que son los compuestos de más cuidado, ¿no? Que de por sí aparecen en cantidades chiquititas, ¿sí? Pero de todas maneras el cuerpo los absorbe. Entonces lo que exhala el vapeador está bastante limpio. Prácticamente todos los compuestos que pueden ser tóxicos los inhala el vapeador. Y que además lo que inhala es prácticamente una milésima o una 10 milésima en términos de masa de lo que sería inhalar la misma cantidad de humo. Entonces, ahora eso con respecto al aerosol ambiental, ¿no? Sí, es una cosa que tenemos que hacer, queremos hacer. Tiene una complicación también que hay que conseguir permiso, porque si se va a tener gente, seres humanos que van a estar vapeando y personal de laboratorio que probablemente va a estar cerca o en la sala, pues se tiene que conseguir un permiso. Y bueno, ya sabemos que con el gobierno que tenemos y con la actitud que hay en contra del vapeo, pues eso hay que buscarlo, ¿no? Ahora, respecto a las resistencias, nosotros el experimento que condujo Liz, se usó un vaporizador pequeño, no uno de esos vaporizadores monstruos. Y obviamente, cuando se tiene un vaporizador de más poder, pues se produce más aerosol y también más sustancia tóxica, pero en la misma proporción. Aquí es muy importante conducir el experimento en los rangos más parecidos al uso humano. Es imposible que una máquina de vapeo reproduzca a un ser humano,
pero se puede hacer, la manera en que se hizo el experimento es tal que se busca la mejor aproximación, pero sí influye. Cuando se usan resistencias de menos de 1 ohm, eso se tiene que, esas resistencias son compatibles con equipos que son de alto poder, de no sé, de más arriba de los 30, 40 watts, y esos equipos, pues sí, producen mucho más aerosol. Pero la mayoría de la gente está empezando a utilizar pods. Los pods producen poquito aerosol, y aerosol para boca pulmón en vez del otro caso que es directo al pulmón. Y sí, debemos de probar también equipos de baja resistencia. Sí. No sé bueno, creo que ya más o menos expliqué las cosas. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Ok, muchas gracias. Pues sí, básicamente era nada más saber la exposición que tiene la gente y si les provoca algún daño similar al del cigarro. Y en cuanto a la resistencia, sí estaría interesante que se pudieran hacer más pruebas con respecto a eso. Yo tengo resistencias de mayor ohms. No sé qué tipo de equipo hayan utilizado para las pruebas. Sí. Bueno, si me permiten contestar un poquito ahí. Bueno, mira, en el caso lo platicamos en charlas pasadas y lo acaba de decir Roberto, la contaminación que ejerce el vaporizador, vamos a poner, él lo compara, lo ha comparado en varias ocasiones, con la misma contaminación que genera una vela encendida en un cuarto, digo, para hablar en términos de contaminación, por decirlo de una manera, ¿no? Pero otra cosa interesante es, como comenta él, es la temperatura, o sea, depende de la temperatura, claro. El vapeo está probada a determinada temperatura. Si yo ejerzo, para los que son vaperos aquí en la zona, un stacket, que es una batería serial a 8.4 voltios, por ejemplo, y ejerzo esa fuerza para generar vapor, obviamente, pues la masa de vapor va a ser mucho mayor, ¿sí? Nada más hay que tomar en cuenta que la masa de vapor, en el caso del vapeo, son gotículas líquidas, y en el caso del cigarro, son partículas sólidas, en su mayoría. Me desmentirá Roberto si me equivoco, pero a lo que yo voy es que además el error ahí es el 5%, decías tú, que tiene el 5% menos que el tabaco. No, tiene el 5% del daño residual del tabaco combustible. Dice en el Public Health England, al menos, o sea, perdón, al menos, no, perdón, a largo plazo. O sea, quiere decir que el 5% es simplemente que ningún estudio te va a generar un 100%, porque la ciencia pues no es absoluta, ¿no? Entonces, siempre dejan un margen de seguridad, y en este caso dejan un margen de seguridad del 5%, aunque puede ser un 97, un 98, o sea, específicamente esas yo creo que eran las preguntas que hacías, pero y de los metales que comentas, pues como comentamos, si no se eleva la temperatura, obviamente no se desprende, o sea, incluso en el review 2018, si lo buscas, que habla precisamente sobre el formaldehído, sobre los aldehídos que se crean en el vapor. Bueno, pues estás hablando, como dijo Roberto, solamente en el caso de que no utilices correctamente el vaporizador, y sobre todo cuando das el dry heat, ¿no? Cuando se te queda sin líquido, y ahí es cuando realmente se hace la incandescencia del metal, y obviamente libera muchísimo más sustancias, ¿no? También aparte de las sustancias liberadas por los metales, ¿no? Entonces, el vapeo es seguro si se usa correctamente. Eso es precisamente por lo que la gente debe de tener información correcta siempre y vapear informadamente. O sea, eso es lo que es un derecho que tenemos a la información correcta, que es cosa que el gobierno no lo está dando. No está dando la información correcta ni completa. Correcto, pues muchas gracias. Esas eran todas las dudas que tenía por el momento. Bien, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias, doctor Sussman y Antonio, por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Por favor, levantad la mano o solicitad hablar y os concederé la palabra. También, si alguno de los hablantes quiere hacer algún comentario, Antonio, Roberto, Lisette, adelante. Si no, terminamos. Sí, yo quería hacer un comentario sobre el riesgo que hay del vapor ambiental.
es una contaminación sumamente débil. Y todos lo sabemos, no hace falta ningún doctorado ni 40 años de experiencia para darse cuenta que cuando se fuma en una habitación y regresamos a una hora después, todavía huele a tabaco. Y eso es porque el humo de tabaco que es también un aerosol, pero es un aerosol muy tóxico. Las partículas se quedan flotando, mientras que en el caso del vapor ambiental, las partículas son gotículas líquidas que tienen más o menos la misma composición que los líquidos, y esas gotitas se evaporan. Y por eso es que después de 15, 20 segundos no hay traza. Y por eso es que se puede vapear ninja. No se puede fumar ninja, pero sí se puede vapear ninja. Quiero comentar también rápido de los metales. Se puede demostrar que una persona viviendo en la Ciudad de México inhala más plomo en un día que vapeando 200 veces. Aquí me refiero sobre todo si estamos vapeando un equipo de bajo poder, ¿no? Un pod. Alguien que vapea 200 veces un pod tiene está respirando una décima parte del plomo que está respirando solo con vivir en la Ciudad de México. Y lo mismo, el plomo y el níquel son los metales más abundantes, pero aún así aparecen en una dilución de 1 en 10 millones. O sea que si ustedes logran pesar el aerosol que sale de su boca al exhalar, hay maneras de pesarlo, ¿no? Pero la masa de ese aerosol, la contribución que tienen las sustancias tóxicas es de entre 1 milésimo y 1 10 milésimo. Y de esa pequeña cosita es como 1 en 10 millones serían la contribución de los metales, nitrosaminas y otras toxinas. Entonces, verdaderamente está amparado en la ciencia. Está amparado en la ciencia. Cuando ustedes afirman que es mucho menos dañino que fumar, eso está sólidamente amparado y se puede demostrar. Lo que pasa es que a nosotros nos excluyen, pero esto tanto Liz como yo, si nos ponen enfrente con alguno de los médicos del INER o de salud pública o lo que sea, nosotros respetuosamente, porque hay que respetar a la gente, nosotros respetuosamente les podemos mostrar que están equivocados cuando afirman que el cigarro electrónico es tóxico. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Veo que no hay ninguna pregunta más, así que vamos a terminar aquí. Os doy las gracias, Antonio. Muchas gracias por proponerme organizar esto. La verdad que ha sido una charla muy interesante. Espero verte pronto. Bueno, muchísimas gracias a ti, Alberto, muchísimas gracias a Alicia, a Roberto por complementar la información. Y bueno, saben, lo está diciendo Roberto, sí hay que ser muy respetuosos, yo coincido, pero sabemos que estamos combatiendo no contra el respeto ni contra un personaje en sí, o sea, porque las personas de salud desgraciadamente están manipuladas por fondos económicos. Eso es lo que hay que tener presente y por eso no se ha dado el debate, al menos hasta ahora que yo lo sepa, no se ha dado el debate con las dependencias gubernamentales y con las sociedades civiles son escasos y desgraciadamente pues me ha tocado ver y me ha tocado escuchar de manera burlona cómo se han mofado de afirmaciones de nosotros sin ellos tener un sustento científico y, por ejemplo, el doctor Roberto teniendo un sustento científico magnífico, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí debemos de cambiar un poco la actitud, también tener un poco de defensiva, de saber contestar con ciencia y con seriedad, ¿no? O sea, con seriedad, si van a ser ellos así como lo hacen, de tono burlona, como llamarnos mosquitos anofelinos o algún tipo de esa magnitud, bueno, pues creo que debemos de contestar también con un lenguaje ya no tan simplón nosotros, ¿no?
Les mando un abrazo y muchas gracias por escuchar. Gracias a Liz y gracias a Alberto por el espacio. Totalmente, Antonio, muchísimas gracias. De acuerdo contigo en que tenemos que ser más combativos. Muchas gracias, Lisette, por participar. Enhorabuena por el estudio. Esperamos verlo publicado pronto y aquí ayudaremos a difundirlo todo lo posible. Muchísimas gracias, Alberto, por el espacio y pues bueno, esto es la base. Hay mucho por hacer y la verdad es que, como dice Roberto y Antonio, o sea, que nos demuestren científicamente lo que están diciendo, porque nosotros les podemos demostrar científicamente también que están incorrectos. Y bueno, hasta ahí me quedo. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Os recuerdo que si queréis compartir este espacio, pues queda grabado, así que con el mismo link con el que os habéis conectado lo podéis compartir y hacer llegar este mensaje a más gente, gente que no conozca bien cómo funciona el vapeo, gente que piensa que es peligroso, gente a la que podría ayudarle a dejar de fumar, pero no se atreve porque piensa que es igual que el tabaco, peor. Os animo a compartirlo con todo el mundo que podáis y nada, os doy las gracias por haber estado aquí y espero veros en el próximo espacio. Muchas gracias a todos, un saludo. Hasta la próxima. Hasta luego, chao. Hasta luego, bye.